Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Ya estamos por acá, creo que la mayoría. Sí, creo que falta por ahí uno, quizás. Ya también está por ahí Joel con nosotros. Hola, buenas tardes. Don Carlos, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí ya esperando el momento. Pues ya, ahorita vamos a comenzar. Ahora sí creo que ya estamos todos dentro del último. Sí, ya todos listos, Fausto. Muchas gracias por esperar. Pues bueno, no sé si quieras comentar algo antes de presentar a Miguel. Pues sí, quiero darles primero la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí en este primer diplomado para la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera para las personas que realizan actividades vulnerables. Todavía no tenemos un nombre rápido para la certificación. Le estamos diciendo a todo el mundo la certificación de la UIF. Entonces, pues, bienvenidos todos. En este curso nos acompañan también, bueno, lo organizamos de forma conjunta con el Colegio de Contadores Públicos de Cancún y precisamente nos acompaña hoy el presidente que nos va a brindar unas palabras para comenzar la sesión, el contador Miguel Huitzil. Adelante, Miguel. Gracias, Fausto. Gracias, Joel. Pues buenas tardes a todos antes que nada. Así que recién terminada la hora de la comida, pero yo creo que todo listo para aprender acá de un especialista en la materia como es Fausto, que también, dicho sea de paso, también es socio del Colegio de Cancún. También pertenece a nuestras filas, a nuestros socios. Y también veo varios socios aquí conectados. Pues bueno, yo creo que es un tema, como venimos platicando antes de iniciar con Fausto, un tema muy importante, relevante, novedoso y que va, o yo creo que para de acá hasta el futuro de siempre, de acá, no solo en México, sino a nivel internacional. Y es importante la preparación, que la capacitación, aprender de estos temas. Fausto viene de presentar el examen. Entonces, qué mejor que él para compartirnos los conocimientos en esta materia. Pues en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Cancún y de acá de Fausto, de Nexum, le damos la cordial bienvenida a este primer diplomado que se está organizando aquí con el apoyo de Fausto, que realmente es el que tiene todo el know-how de toda la estructura de este diplomado, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Joel, también por coordinar este evento junto con Fausto. No, al contrario, un gusto. Pues qué bueno que finalmente pudimos organizar este diplomado en conjunto con Fausto Bañuelos, que ya tenía preparado este diplomado. Y bueno, nos unimos al final. Como colegio tenemos algunos participantes y esperamos que este sea el inicio de una muy provechosa alianza entre Nexum y el Colegio de Contadores Públicos de Cancún. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel y Miguel. Les agradezco la confianza. Pues sí, ya este es un tema que está muy cantado. Está, pues, los tiempos de la autoridad yo creo que están hasta atrasados porque la ley viene desde 2013 y precisamente desde 2019 platicábamos, ¿no? Que vienen varias reformas en puerta. La primera de ellas es la de la certificación, es la que aparece ahorita. Aclaro que hasta este momento, hasta el día de hoy, todavía la certificación no es obligatoria, pero esto es solamente porque no se ha modificado la ley. En cuanto lleguen las modificaciones a la ley PIORPI, seguramente la van a hacer obligatoria porque así es con las entidades financieras. Acá con las entidades financieras ya tienen un camino muy recorrido. Entonces, al principio, cuando crearon la figura del oficial de cumplimiento, lo que hacían las entidades es que le daban ese puesto al practicante 8 de la empresa. No se le tomaba en serio. Entonces empezaron a modificar mucho las disposiciones y llegó al punto de que el oficial de cumplimiento no puede estar más abajo de 2 niveles del director general. Y pues es independiente de las áreas de auditoría, le rinde cuentas al Consejo de Administración, tiene una serie de candados para garantizar que el oficial de cumplimiento realmente tenga garras y dientes, pero también está la parte de la certificación. El examen de certificación lo presenté el pasado 26 de junio, que fue mi recertificación. Dura 5 años la de la comisión, va a durar igual 5 la de la WIF, y pues el examen estaba pues rudito.
Por ahí está don Carlos Castillo, que lo presentó también con todo el grupo el 26. Felizmente don Carlos también pasó el examen, nos preparamos juntos para ese examen y pues él les podrá atestiguar que el examen estaba complicado. En mi caso me llamó la atención que venían muchas preguntas de actividades vulnerables, entonces pues como es un tema que tengo muy trabajado, pues me salió súper bien. Esa parte yo creo que no tuve problemas. Para el examen de la UIF pues va a ser algo similar. Entonces sí van a pedir, sí va a exigir la UIF seguramente que el encargado de cumplimiento realmente conozca de cumplimiento. Entonces, pues en este grupo, para los contadores que le dan servicio a empresas que realizan actividades vulnerables, pues ahora sí ya les pueden decir con todas las de la ley que la autoridad va a esperar que ellos conozcan de cumplimiento. O sea, no es un tema de que el contador sabe y el contador lo hace, porque muchas veces se los avientan. Ahorita la autoridad seguramente así lo espera y lo va a hacer cuando ponga que sea obligatoria. Por otro lado, los que realizan actividades vulnerables que ya están aquí, pues es un muy buen primer paso porque quiere decir que se quieren conocer del tema. Es una obligación que tienen si son encargados de cumplimiento o si son personas físicas que realizan actividad vulnerable y es muy importante que la cubran por completo. Ya los detalles pequeños los iremos viendo en el camino. Precisamente estaba hace una semana con la Notaría 30, ya con el licenciado Cámara, y una de las dudas que tenemos es, ¿el notario se va a tener que certificar? O sea, aparte de tener fe pública, aparte de ser responsable por todo lo que produce, ¿se va a tener que certificar? Entonces, no lo sabemos, porque aunque la notaría pues es una SC, el que tiene la actividad vulnerable es el notario, la persona física como tal. Entonces, pues ya esos detalles se irán resolviendo al paso del tiempo. Pero mientras, pues vamos a hablar de mucha información que les van a preguntar. Allá don Carlos me va a apoyar mucho cuando empecemos a recordar temas ya vistos. Y pues la certificación va o va. Entonces, pues sin más preámbulo, agradeciendo aquí al presidente del colegio, a la gente que nos acompaña, pues ya vamos a comenzar a la materia interesante. Si les parece bien, les voy a compartir la pantalla. Denme un momento nada más. Ok. Muy bien. Pues este es el nombre oficial de nuestro diplomado. Es un diplomado para la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para las entidades que realizan actividades vulnerables. Primera warning del día, porque ya nos tenemos que cambiar hasta el lenguaje. El delito de lavado de dinero en México no existe. Ese delito no existe. El delito se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, todo lo que veamos de la ley antilavado va a decir operación con recursos de procedencia ilícita. La misma ley se llama así, el delito así está tipificado en el Código Penal Federal. Entonces, pues ya desde ahí nos podemos empezar a alinear en el metalenguaje. Mi nombre es Fausto Bañuelos, yo soy originalmente licenciado en Administración de Empresas. Mi carrera profesional comenzó haciendo precisamente consultoría en materia administrativa. Después estudié Derecho porque pues me gustaba y iba muy de la mano de este tema. Posteriormente estudié una maestría en Finanzas y en el despacho que lo he tenido casi desde el principio de mi actividad profesional nos hemos especializado en Derecho Preventivo. Este es un área del derecho que es muy nueva. El padre del derecho preventivo publicó su primer libro por ahí de los 70s, en el 74, y desde ahí no ha habido mucha literatura. De hecho, en español no hay ningún libro de derecho preventivo, aunque estamos trabajando en eso. Y dentro del derecho preventivo está el llamado compliance, que está muy de moda, el cumplimiento normativo, que es una faceta que las empresas están empezando a descubrir, más en México. Muchos empresarios nos estamos dando cuenta que tenemos que cumplir con la ley, ¿no? Era algo como que no teníamos muy en el radar, pero ya empieza a suceder. Y también, pues, me especialicé en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, porque soy oficial de cumplimiento y accionista de un centro cambiario. Entonces, pues, cuando fueron aumentando las obligaciones en este régimen, pues me las fueron aventando a mí porque pues tú eres el abogado, ¿no?
Entonces, casi así como Carmencita Salinas de, hijo, tú eres abogado y sácame un tamal del bote, pues lo mismo, ¿no? Tú eres abogado y léete las disposiciones, chécate el manual de cumplimiento y empieza a hacer todas esas cosas bonitas que se tienen que hacer en el PLDFT, ¿no? Y pues bueno, estoy certificado, felizmente recertificado, porque era algo que nos causaba estrés. El centro cambiario no puede operar si no tiene un oficial de cumplimiento certificado. Ni en un centro cambiario, ni un banco, ni Sofipos, Afores, compañías de seguros o fianzas, ninguna entidad del sistema financiero mexicano puede operar si no tiene un oficial de cumplimiento certificado. Y nada más hay uno por entidad. Entonces, pues, bueno, ya estamos felizmente recertificados. Ahora vamos por la de noviembre, ¿no? Estamos en redes sociales. Están mis redes sociales personales, las del despacho, que se llama Nexum SAU, y también las del centro cambiario. Igual si necesitan comprar dólares o divisas, con todo gusto, se les da buen precio, se factura, se cumplen las disposiciones a cabalidad, obviamente. Y pues por ahí nos encuentran y tenemos también información de interés que estamos publicando constantemente. Ya tenemos también TikTok, que creo que por aquí en el grupo no habemos nadie en edad de estar viendo o haciendo TikToks, pero pues ya tenemos también TikTok. Bueno, sí hay por ahí algunos jóvenes que nos acompañan del despacho de GDF, del contador Gerardo Cid, también miembro del colegio y muy estimado amigo. Entonces, muy bien, pues ahora sí, vamos directos al tema. Voy a entrar ya de plano a los temas que debemos de cubrir en el diplomado. Al final vamos a hablar un poco del material y de cómo vamos a trabajar. Algo que también les debo mencionar y no les mencioné es que soy maestro universitario desde hace pues, un poco más de 10 años. Doy clases en la Universidad de Anáhuac y en La Salle también, ocasionalmente. Y tengo un diplomado en formación docente. Me gusta mucho la parte de la educación, de facilitar información. Y este diplomado es muy especial. Van a haber otros en el mercado, hay ya muchos más. Todos seguramente tienen un buen nivel. Sin embargo, yo sí me salí mucho de la oferta predominante porque yo estoy planteando estas sesiones síncronas de 2 horas solamente. Quiero que sepan que para la persona que da la sesión es extremadamente cansado hacerlo por este medio online. A mí me cansa mucho más 3 horas en Zoom que 8 horas hablando frente a un auditorio. Yo puedo estar 8 horas hablando frente a un auditorio sin ningún problema y 2, 3 horas en el Zoom me dejan muerto. Para ustedes también es muy cansado porque se pierde la atención rápidamente. Entonces las sesiones son muy dinámicas, son de 2 horas. Les voy a enseñar en sesión la información que necesitan saber, la esencial. Después con el material les voy a ir ligando con las actividades, que es lo que viene como conocimiento de refuerzo. Y va a haber cosas de la bibliografía que les voy a compartir el link ahora mismo en la sesión, pero un poco más tarde. Va a haber algunos documentos que simplemente les voy a decir, algún día que tengas la duda, que tengas insomnio y no puedas dormir, te metes y consultas este documento y adelante. Pero son documentos que deben de tener y que sí sirven para ampliar un poco el conocimiento bibliográfico que tendremos, porque seguramente la ley se seguirá moviendo. Entonces hoy vamos a tocar este primer tema de los antecedentes internacionales del marco, PLDFT, y este es como que el preámbulo, esta es la razón de ser de estas obligaciones que tenemos ahora mismo, ¿no? Empezamos con los antecedentes de lavado de dinero en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Las primeras disposiciones o la primera normatividad que tuvimos surgió en Estados Unidos y de ahí se retomó a nivel internacional y de ahí se volvió ya un estándar. Entonces, fíjense bien, el primer antecedente del lavado de dinero, de hecho, de ahí viene el nombre. El término del lavado de dinero se acuñó en los años 20 y 30 del siglo pasado, precisamente y gracias a este famoso personaje inmortalizado en muchas películas e historias, Al Capone, que curiosamente él, para esconder y justificar las ganancias obtenidas de sus actividades criminales, tenía muchos negocios fachada, pero uno de sus negocios fachada eran lavanderías, literalmente, establecimientos donde pues, se lavaba ropa, ¿no?
Entonces, el primer establecimiento que descubren que era una fachada de su actividad criminal era una lavandería. Entonces, pues ahí al funcionario de gobierno que llegó, seguramente se le hizo muy gracioso que tuviera una lavandería para ocultar el dinero sucio. Entonces, como era dinero sucio, pues tenía una lavandería, lo estaba lavando y ahí se quedó. O sea, el término se volvió famoso, ¿no? Pegajoso, lavado de dinero. Después viene esta figura muy importante. Ella fue una abogada, Mabel Walker Willebrand, que de hecho fue la primera Attorney General mujer que hubo en Estados Unidos, que para los años 30, pues no les quiero decir, o sea, si el movimiento de los derechos civiles era en los 60, imagínense cómo estaba en los años 30, y ella llegó a ser Attorney General. Capone, al igual que muchos mafiosos, no podían o tenían la dificultad las autoridades de que no los podían ligar a sus actividades ilícitas. Luego entonces no tenían forma de atraparlos. En ese momento a Mabel Walker se le encomendó que se encargara del área del Department of Justice, de la fiscalía, por así decirlo, que perseguía la aplicación de la prohibición del alcohol. Entonces, en ese momento había una prohibición para el alcohol, había un nuevo delito que, bueno, se creó en esos entonces, que es racketeering, que es como delincuencia organizada, y ella era la encargada de perseguir este delito. Sin embargo, como no encontraban la forma de ligar a los delincuentes con el acto material, que en la teoría legal se le conoce como nexo causal, como no tenían ese nexo causal y no los podían perseguir, pues tuvieron que encontrar una forma de hacerlo. Acá siempre, a mí me parece sumamente interesante y a los contadores les debe de parecer también, porque la clave de todo esto fue un tema de evasión fiscal, puro y duro. Quizás los impuestos sean de las obligaciones más curiosas que tenemos los ciudadanos de todas las naciones, porque pues no hay nación que no pague impuestos, ¿no? Entonces, imagínense una obligación constitucional la del pago de los impuestos. Entonces, pues por ahí le fueron buscando. En este entonces, la ley que prohibía el alcohol se llamaba Volstead Act, y pues Mabel no encontraba cómo poder hacer que este Volstead Act funcionara debidamente porque no los podían perseguir. Entonces, pues ella abocó su carrera a lograr que esta ley se implementara y pues era bastante buena, ¿no? De hecho, dice que se le conocía, la prensa la llamaba Deborah of the Dries, de los dries por seco, ¿no? Por sequía, porque pues no había alcohol, imagínense qué tiempos tan difíciles. Y Mrs. Firebrand también le decían a la señora Mabel, ¿no? Entonces, pues ella tuvo una administración muy exitosa, procesó en un año 48,700 casos y obtuvo 39,000 sentencias condenatorias. Es una bestialidad. 48,000 casos y 39,000 sentencias condenatorias, es muchísimo. Presentó 278 casos de certioraria ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. De hecho, creo que ella es de las abogadas que más ha argumentado ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, tiene por ahí el récord de presentar, porque pues allá también, bueno, toda su justicia es oral. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imagínense como abogado que te toque ir a argumentar físicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pues es hasta materia de película. E inclusive ella fue quien recomendó a Edgar Hoover para dirigir el FBI. Si conocen a la figura de Hoover, pues sabrán de su importancia en la historia americana reciente, ¿no? Pero aquí vamos, entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es muy brillante. Entonces, ella lo que encontró es que había un punto en donde se tocaban las actividades ilegales. Son muchas actividades ilegales. Por ejemplo, si era un contrabandista de alcohol, pues contrabandeo, ¿no? El contrabando de alcohol. Luego, la venta del alcohol, que era una sustancia prohibida. Pero luego también se ponía de acuerdo con otras personas o inclusive formaba una organización. Entonces estábamos con el racketeering, delincuencia organizada. Pero aparte también, pues le daban dinero a los policías y todo, corrupción. Entonces ya tenemos un concurso de delitos, ¿no? Se están juntando y no tenían cómo ligar a la persona al delito, salvo que los agarraran con las manos en la masa. Y ella encontró precisamente que todos estos delitos tenían o estaban directamente relacionados de una forma u otra con evasión fiscal. Era así de sencillo. Entonces ella empezó a perseguir sus ganancias ilícitas, por las cuales no pagaban impuestos. Esto el día de hoy parece lógico,
pero en su momento fue un argumento que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos y es súper interesante, porque uno de los primeros peces gordos que ella atrapó, su abogado, se le ocurrió la increíble idea de defenderlo de la siguiente forma. Se le acusaba por evasión fiscal. Entonces su abogado dijo, no procede la acusación de evasión fiscal porque los impuestos que ustedes, gobierno, están diciendo que mi cliente no pagó, provienen de recursos obtenidos ilícitamente por él. Luego, entonces, no deben de estar sujetos a impuestos. Ese fue su argumento, ¿eh? Literal. O sea, como son recursos ilícitos, pues no pagan ISR, ¿no? No, pues gracias por defenderme, cara. En ese entonces le pareció un buen argumento, pero lo cierto es que tanto allá como aquí, la ley dice muy claro, se grava el ingreso, no se grava el ingreso legal. Entonces, por ahí se los agarraron y los empezaron a jalar a todos por evasión fiscal. De hecho, Al Capone cayó precisamente por evasión fiscal. Fue el único delito que le pudieron comprobar y eso agarrando a su contador. Si no conocen la historia de Al Capone, les recomiendo que le lean alguna buena biografía porque el contador es el instrumento para poder acabar con ese jefe criminal, su contador personal. Por eso yo siempre a todos mis clientes les digo que a sus contadores los traten con amor y cariño, ¿no? Es muy importante cuidarlos. Ese abogado que les comenté se llama Manly Sullivan, se llamaba. Entonces, pues obviamente su argumento no pasó. Él decía que no tenía, él decía además que no debía de pagar impuestos sobre ingresos ilegales y que también, al decirlo, él estaba protegido por la Quinta Enmienda por su derecho a no autoincriminarse, ¿no? O sea, era muy listo este abogado, ¿no? Entonces, pues de ahí se vino todo la legislación. Después acabó la prohibición, entonces empezaron a perseguir otras cosas, pero esos principios quedaron, ¿no? Quedaron los principios del lavado de dinero, quedaron los principios de la evasión fiscal y de cómo están ligados la creación de un bien de origen ilícito a la forma en que el criminal lo quiere reintegrar al sistema financiero y usarlo, ¿no? Eventualmente, porque pues nadie quiere acumular millones de dólares para no usarlos, ¿no? Después nos vamos al Currency and Foreign Transactions Reporting Act, que también es conocido como el Bank Secrecy Act. Esta es una ley de los 80s. En Estados Unidos todas las leyes se llaman Act. Entonces, y allá acuérdense que su derecho es anglosajón, es un poco bastante diferente del nuestro. Esta ley tenía como objetivo que las instituciones financieras mantuvieran los registros de compra de instrumentos negociables en efectivo, que reportaran transacciones que rebasaran los $10,000, que reportaran operaciones sospechosas también, que pudieran provenir de lavado de dinero, de evasión fiscal o de otras actividades criminales. Entonces, esa es los primeros antecedentes que tenemos. Esta última, el Bank Secrecy Act, es de los 80s. Quiero que guarden esa fecha en su mente, porque ahorita van a ver cómo se desgrana todo. Y con las fechas voy a ser muy insistente en esta sesión, porque están muy ligadas. De ahí pasamos a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. No me había caído el 20 nunca, pero ese es el logotipo de la ONU, no sé si lo han visto. Está raro, o sea, muestra al mundo de una forma diferente, porque normalmente vemos a todo el continente americano en una vertical y aquí está volteado, ¿no? Está alineado a la horizontal. Creo que es porque se ve desde arriba. Entonces, imagínense, es como que la ONU ve el mundo desde arriba. La ONU tiene tiene mucha relación con el entorno internacional y la primera de ellas es la Convención de Viena. Esta es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y es de 1988. Tenía como objetivo, o tuvo como objetivo, promover la cooperación entre las partes, los países miembros, a fin de hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Y qué va incluido con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas? Pues va incluido también el uso de dinero, ¿no? Y el uso y la apariencia de legitimidad del dinero. ¿Qué se logró en esta convención? Tipificar las acciones que son consideradas como lavado de dinero. Tipificar es que una acción hagamos su tipo penal en el código y pase a ser una acción prohibida o ilegal. Entonces, cuando hablamos del tipo penal o hablamos de tipificar, es
señalar una conducta que va a ser prohibida. Luego la convención evitó la utilización del término blanqueo de dinero o lavado de dinero. Sin embargo, después empezaron ya a usarse. Y en materia de cooperación internacional impidió que los países parte hicieran uso del secreto bancario. Entonces, fíjense, tenemos el Bank Secrecy Act e inmediatamente después la Convención de Viena. De hecho, es con meses de diferencia. Y están atacando el secreto bancario. Aquí en México, acuérdense que también teníamos secreto bancario, en el sentido de que las autoridades hacendarias, bueno, en ese momento ya era el Servicio de Administración Tributaria, no podían ver lo que teníamos en el banco. Acuérdense, aquí todos los contadores seguramente lo recordarán muy bien, que tú ibas a tu banco, dabas de alta tu cuenta y le decías al ejecutivo, esta es mi cuenta fiscal, y le llevabas tu RFC, ¿no? Y esa era tu cuenta fiscal y esa era la que podía solicitar información el SAT, ni siquiera verla. Entonces, en México, la ley del secreto bancario se rompió hasta el siglo XXI, cuando se creó la ley a los depósitos más bien la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, que fue una ley que creó Agustín Carstens cuando era secretario de Hacienda. La ley es una maravilla y muchas personas se pusieron en la defensiva porque pensaban que tenía un fin recaudatorio. No, señores, no tenía un objetivo recaudatorio. Su objetivo fue romper el secreto bancario y lo logró magistralmente. Tan lo logró que al día de hoy la gente no se da cuenta que teníamos secreto bancario. Muchos sí lo saben, pero hay muchas personas que no están ni siquiera enteradas, ¿no? de eso. Luego, tenemos la convención, bueno, aquí nos pidió en la de Viena también, la tipificación, fíjense bien, de la conversión o transferencia de bienes a sabiendas que provienen de un delito tipificado dentro de la misma convención. Entonces, aquí ya sabía que con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas, había también otro fenómeno que era el de la producción de muchos recursos de origen ilícito que después iban a ser integrados en el sistema financiero de las naciones para hacerlos pasar por lícitos y que también iban a ser usados para seguir financiando estas actividades delincuenciales, ¿no? Aquí quiero hacer el paréntesis de que realmente el problema de la delincuencia en este sentido del lavado de dinero es la cantidad de dinero que pueden llegar a acumular. Lo vamos a ver más adelante, pero se los menciono de una vez. Hay muchos autores que hacen distinción entre dinero negro y dinero gris, o entre dinero sucio y orígenes ilegales. O sea, hay muchas distinciones. Por ejemplo, si hay una persona que se roba un autoestéreo de un coche y va y lo vende y se lo pagan en 1,000 pesos, pues esos 1,000 pesos tienen un origen ilícito. La pregunta es, ¿los va a perseguir la Fiscalía General de la República como un delito del 400 bis? No, no lo va a perseguir. Entonces, realmente el lavado de dinero se logra o se tipifica o se termina de cuajar en la realidad cuando hablamos de mucho dinero. Si no hablamos de mucho dinero, la autoridad solamente va a perseguir el robo de autopartes, nada más. No lo va a procesar por el 400 bis, ¿no? Entonces, pues ahora sí seguimos. Acá en la otra tipificación nos da ocultación y encubrimiento. Entonces, aquí ya nos habló de dos tipos penales. Conversión o transferencia de bienes y ocultación o encubrimiento. Desde esta convención ya podemos ver que el lavador no va a ser solamente el criminal, que es el dueño del recurso. También va a ser las personas que le ayuden a ocultarlo o encubrirlo. Aquí seguimos con esas palabras mágicas. A sabiendas. A sabiendas. Recuerden ese término. La Organización de las Naciones Unidas y después el GAFI dijeron a sabiendas, cuando haya certeza de lo ilícito de los recursos. Pero aguas. En México le cambiamos. Cuando lleguemos a 400 bis, les voy a recordar, ¿se acuerdan que les dije a sabiendas? Bueno, pues vean qué puso nuestro legislador. Porque vean que aquí en México, pues luego somos bien ingeniosos, ¿no? Luego viene la Convención de Palermo del 2000, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Curiosamente, la Convención de Palermo, ¿no? Pegado ahí a Sicilia, que es precisamente la cuna de todos las organizaciones conocidas como la mafia italiana, ¿no? Entonces, pues tenemos la Convención de Palermo, que la idea es que las partes cooperaran para combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito. Después, no, ¿perdón?
Es que creo que a alguien se le prendió el micrófono por ahí. Aquí la idea de esta convención es luchar precisamente contra la delincuencia organizada y tenía estos objetivos. Promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, tipificar el blanqueo de capitales, utilizando expresamente ya ese término. Eso era muy importante porque hasta antes de esta convención no existía ese nombre de blanqueo de capitales. Fue algo que fue adaptándose o adoptándose en las legislaciones al paso del tiempo, ¿no? Pero ya se le llamó así. Aquí en México ya vieron que optamos por un nombre más neutral. A mí no me parece mal porque luego decir lavado no está tan padre, ¿no? De hecho, en alguna capacitación que tuvimos alguna vez en un hotel, hace 1000 años, cuando todavía podíamos hacer las cosas de forma presencial, nos pusieron en la entrada, ¿no? El papelito que decía Convención de Lavado de Dinero. Y todo el mundo así como que, no, mejor quítale ese papel y ponle otro nombre al salón, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Luego tenemos que se amplía el número de delitos determinantes en comparación con la Convención de Viena, es decir, delitos que iban a estar relacionados con este delito de blanqueo de capitales, y contempla la necesidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera. Estamos hablando del 2000, que serían las WIFs, ¿no? Que así se llaman en todo el mundo. También establece la obligación de tener un régimen interno de reglamentación y supervisión bancaria eficaz y no bancaria. Vigilar movimiento transfronterizo efectivo, que eso sigue siendo un problema hasta el día de hoy en México. Utilizar como guía las iniciativas de organismos internacionales, ahorita van a ver por qué. Y evitar invocar el secreto bancario otra vez. Aquí le estuvimos dando fuerte al secreto bancario, ¿no? Luego viene la Convención de Mérida, y sí, de Mérida, del 2003, fue aquí en Yucatán, y esta es contra la corrupción, tal cual. Se dieron cuenta, aunque ya todo el mundo lo sabíamos, del fenómeno de la delincuencia organizada, del lavado de dinero y de la corrupción, están íntimamente ligados, no se separan uno de otro, ¿no? Entonces aquí en la Convención de Mérida se planteó que se adoptaran medidas para aumentar la transparencia en la financiación de partidos políticos y candidaturas, establecer sistemas para que los funcionarios públicos mismos denuncien actos de corrupción, garantizar la existencia de órgano independiente encargado de prevenir la corrupción. En México no hay un órgano independiente encargado de prevenir la corrupción. En la realidad, en teoría se supone que es la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Pero antes de la Auditoría Superior de la Federación estaba la SECODAM, y creo que había una entre SECODAM y Auditoría Superior, pero bueno, no se le considera como un organismo muy fuerte ni muy autónomo, ¿no? Contar con un régimen interno de reglamentación y supervisión aplicable a bancos, instituciones bancarias y no bancarias, ¿no? Luego de ahí saltamos a las resoluciones. Las resoluciones son unos documentos que provienen del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU es, pues, no me gusta llamarlo así, pero así se comporta en la realidad. Es como el Consejo de Administración de la ONU, que tiene un número de miembros, me parece que son 11 o 13 miembros fijos, y aparte tiene unas reglas ahí medias arcanas, ¿no? Porque son las naciones las que se reúnen a checar temas ahí. Y hay 5 resoluciones muy importantes. Lo que se tienen que aprender de las resoluciones es lo que hay aquí, lo que hay en esta diapositiva. Son 5 diapositivas. Estas son importantes. Pueden leer las resoluciones. Algunas son de 1 o 2 hojas, otras son de 5 hojas. No son documentos tampoco muy amplios, pero lo importante son estas. Ahora sí les pido, vayan viendo las fechas. La resolución 1267 se aprobó en la sesión 4051 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está sesionando más o menos desde un poquito después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el 15 de octubre del 99. Y esta trató de Afganistán, de los talibanes, de Osama Bin Laden y del terrorismo. Y en ella se contempló el congelamiento de fondos y recursos financieros, incluidos fondos producidos o generados, de los talibanes, y pedían que entregaran a Osama Bin Laden. Fíjense bien la fecha, 1999, ¿ok? 99. De ahí nos vamos a la 1269. La 1269 es
en la sesión 4053. La 1267, si se fijan, es la 4051 del 15 de octubre. La 1269 es la 4053 del 19 de octubre. Muy bien. Estamos a 5 días después, ¿no? De que pasó la 1267. Entonces, fíjense bien, en esta 1269 hablan de cooperación internacional para prevenir y reprimir actos terroristas, prevenir y reprimir financiación al terrorismo, denegar refugio a quienes planifiquen, financien o cometan actos terroristas e intercambiar información. Estaba ligada todavía con la de Afganistán y con la de los talibanes, con la 1267. Y luego seguimos a la 1368. Fíjense bien el día, 12 de septiembre de 2001. Entonces, pues, ¿quieren perspectiva histórica? Ahí la tienen. El problema del 2001 llevaba años forjándose y es concretamente lo que sucedió en Afganistán y el tema de los talibanes. Entonces, esta sesión, que fue una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, porque además el edificio de la ONU está ahí cerca de las Torres Gemelas, ¿no? Se celebró al día siguiente del ataque del 11 de septiembre, pues número uno, condenar ataques terroristas, pedir la colaboración internacional, lo dice así el texto de la resolución, para someter a la acción de la justicia a autores, organizadores y patrocinadores. Aumentar cooperación internacional para prevenir y reprimir actos terroristas, eso lo dicen las 3, ¿no? Disposición a tomar todas las medidas necesarias para responder a los ataques terroristas. Bueno, también si leen el texto de la resolución, pues es interesante, comienza dando el pésame a las víctimas, ¿no? Luego tenemos la 1373, que es del 28 de septiembre de 2001, que es 17 días después del ataque. Otra vez, prevenir y reprimir financiamiento al terrorismo, tipificar como delito la provisión o recaudación de fondos. Pues sí se dieron cuenta de que se requerían fondos para hacer una operación de esta naturaleza. Congelación inmediata de fondos o activos financieros o recursos económicos de personas que cometan o intenten cometer actos terroristas. Estas nadie las pela mucho porque el financiamiento del terrorismo no lo pelamos mucho en México. De hecho, si se fijan, la ley es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La misma ley en su título no dice nada de financiamiento al terrorismo. Entonces, nadie lo pelamos, esa es la verdad de las cosas, pero nos van a empezar a aumentar el nivel de cumplimiento de este tema. Entonces es importante que para ustedes desde ahorita lo tengan presente porque con las reformas, ahora sí que lo vamos a tomar en cuenta seguramente. Este es un texto de la resolución de la 1373, la misma. Observa con preocupación la estrecha conexión que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales. Y a ese respecto pone de relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional para reforzar la respuesta internacional a este grave problema. Entonces, fíjense, la misma ONU se da cuenta que este es un fenómeno multifactorial, ¿no? Hay muchos vectores dentro del fenómeno y están relacionados. Entonces, el financiamiento del terrorismo no va a estar alejado de la delincuencia organizada, que no va a estar alejado del lavado de dinero, que no va a estar alejado de la corrupción, que no va a estar alejado de otros delitos. Acá en México ya nos dimos cuenta también, no sé si ustedes lo han visto, pero el gobierno actual y el anterior, la administración anterior, empezaron a reformar sistemáticamente el sistema penal. Llegamos al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que es predominantemente oral, en donde hay una presunción de justicia. Ahorita tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Y mientras no se demuestre que no eres inocente, que eres culpable, no se te va a meter a la cárcel, ¿no? Todo ahí era muy bonito, pero empezaron a cambiar la narrativa y dijeron, sí, es así, pero ciertos delitos van a tener prisión preventiva oficiosa. La defraudación fiscal es uno. Operaciones con recursos de procedencia ilícita es otro. Delincuencia organizada es otro. Entonces, ¿qué está pasando, no? Que se dieron cuenta que si tú aplicas una serie de factores o vectores a un mismo fenómeno, pues tiene resultados más eficaces. Entonces acá en México ya tenemos delincuencia organizada, lavado de dinero,
extinción de dominio, con una nueva ley nacional de extinción de dominio amplísima. Ya no hay secreto bancario, hay congelación de cuentas. Ahorita el criterio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están encontrados los dos criterios de juzgador, de si la UIF puede o no puede congelar cuentas, es constitucional o no es constitucional. Entonces estamos en esa misma batalla. Vean cómo este fenómeno es multifactorial y tiene muchas cabezas, ¿no? Es igual. Esta es la resolución 1456 y es la última del 20 de enero del 2003, que fue por ahí por el mismo año de la Convención de Mérida. Impedir y reprimir apoyo activo o pasivo al terrorismo, cumpliendo las resoluciones anteriores. Asistencia recíproca para prevenir, investigar, procesar y castigar terrorismo y cooperar con las naciones contra terroristas, especialmente Al-Qaeda y talibanes. Entonces seguíamos en ese mismo jaleo, ¿no? La verdad es que el fenómeno del terrorismo es un fenómeno que yo le llamo de escándalo, porque realmente no es eficaz. De hecho, hay muchos autores que le llaman al terrorismo la estrategia de los débiles. ¿Por qué? Pues porque un terrorista, una organización terrorista que tiene casi siempre un trasfondo político o religioso, pues le gustaría poder acabar completamente con Estados Unidos, pero no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues genera actos que causen terror, pero las bajas realmente por los actos terroristas son muy pocas. O sea, mucha más gente se suicida en el mundo al año que el número de gente muerta en actos terroristas. Entonces, también hay muchos autores que dicen, oye, ¿y tu respuesta no es desproporcionada? De que si es un fenómeno que sí causa terror, es muy visual porque además le das mucha publicidad, pero los efectos realmente son menores, no es una respuesta desproporcionada, ¿no? Que salgas así tipo David y Goliat. Es parte de la discusión que hay en este tema, pero pues mientras tanto, las obligaciones en materia del régimen pues continúan, ¿no? Vamos a pasar ya a los organismos internacionales. Aquí tenemos un nutrido grupo de organismos que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Que están ahí dentro del régimen de prevención. El primero, pues ya lo tocamos por encima, es la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo primordial es mantener la paz y la seguridad internacionales, tal cual. Luego tenemos que también fomentan relaciones de amistad entre las naciones, promueven cooperación internacional, esto los pongo porque a veces en las preguntas de examen les van a preguntar, les van a pedir distinguir los organismos y les van a decir, oye, a ver, dime qué organismo tiene esto. Entonces, normalmente no les van a preguntar sus funciones principales porque serían muy lógicas. Les van a preguntar las funciones que tienen que ver con el marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que serían en la 4 y la 5. Organismo central para armonizar los esfuerzos de las naciones y la sección especializada, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se llama un DOC, una cosa así. Este órgano, de hecho, en México hay como un capítulo de esa sección, de esa oficina principal, y se dedica más que nada a armonizar a las partes. No emiten casi documentos que sean guías o de normatividad, ¿no? Porque pues, no son vinculantes. Inclusive ese tema de la Organización de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad, pues si se opone Estados Unidos o se opone Rusia, bye. No hay decisión, ¿no? Son los dos que tienen derecho de veto. Luego está un organismo muy importante que es el Banco Internacional de Pagos. De todos los organismos que tienen que ver con el sistema financiero, el más importante es el Banco de Pagos Internacionales, o en inglés es el Bank of International Settlements. Siempre a mis alumnos en la universidad les digo, si les gustan las teorías conspiratorias, olvídense de meterse a leer ahí al Reddit, teorías conspiratorias, métanse a la página del BIS y vean qué hace. O sea, no necesitan más alimentación para la fantasía conspiratoria, ¿no? Este Banco Internacional de Pagos o Banco de Pagos Internacionales es el banco central de los bancos centrales del mundo. Entonces, así como México tiene un banco central, que es Banco de México, y que es un banco autónomo desde el 94, ¿no? Con Ernesto Zedillo, desde el sexenio de Zedillo, el banquero central es autónomo. Antes de Zedillo, el dólar, el tipo de cambio lo fijaba el presidente de la nación. Como podemos imaginarnos, muchas de las decisiones de política económica
del Banco de México, cuando era manejado por el presidente de la República, pues eran de corte político más que realmente económico, ¿no? Entonces, el Banco de México es el Banco Central, que es autónomo, fija tasas de interés, combate a la inflación, y su Banco Central, o el Banco Central de Bancos Centrales, es el Banco Internacional de Pagos. De hecho, así lo dice, son contraparte de los bancos centrales. Y eso que en México, el Banco Central sigue siendo una organización de derecho público, ¿no? En Estados Unidos es privada. La Fed, la reserva de la Fed, está conformada por los bancos, no tiene control del gobierno, ¿no? Aunque está dentro de la rama del gobierno, no es un organismo 100% público. Entonces, aquí lo importante del BIS es los comités, y uno de ellos es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que de hecho ahorita ya vamos en la tercera, vamos en Basilea 3. Los lineamientos que se producen en Basilea los tienen que seguir los bancos. Curiosamente, en México, nuestros bancos, nuestras instituciones de crédito, pues están muy sanas. De hecho, cumplen sobradamente con los mínimos que pide Basilea. Este tema de Basilea es importante para las entidades financieras que, además del régimen PLDFT, están sujetos a un régimen prudencial. Es decir, les checan su capital y cuánto es lo mínimo que pueden detener líquido, cómo lo pueden invertir, etcétera, ¿no? Aquí en México es muy sano, en Estados Unidos no era tan sano, de hecho lo vimos con la debacle financiera de 2008, que inició ahí con la quiebra de Lehman Brothers y después Fannie Mae y Freddie Mac, que eran como la Sociedad Hipotecaria Federal allá, y de donde se vino todo esto por falta de regulación. Entonces, pues todo el sistema financiero mundial básicamente se controla con base en los lineamientos que provienen del BIS. Y pues digo, no sé si sepan, seguramente sí, pero para los que no saben, el BIS es dirigido por un consejo que les llaman los 7 sabios, y son los banqueros centrales del G7, de las 7 naciones más poderosas del mundo, y esos 7 sabios eligen al director del Banco Internacional de Pagos, que el director actual del Banco Internacional de Pagos es Agustín Carstens. Otra cosa interesante, el Banco Internacional de Pagos tiene su sede en Suiza, en Basilea, y tiene 2 oficinas más en el mundo. Una está en Hong Kong, tiene sentido porque pues es como que el epicentro financiero de Asia-Pacífico, ¿no? Y de Medio Oriente. ¿Y dónde creen que tiene la otra oficina? En el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Por qué razón? No lo sé. No está en Nueva York, no está en Washington, no está en Sao Paulo, está en la Ciudad de México. Desde siempre. Solamente hay 3 sedes del Banco Internacional de Pagos. Luego tenemos el Banco Mundial. Este es el banco de los países pobres. Su objetivo es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Sí, todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. En temas de PLD, ¿qué hace? Prevenir el fraude y la corrupción en los proyectos y programas financiados por el banco, prestar ayuda para combatir corrupción, incorporar preocupaciones acerca de la corrupción directamente en el análisis de los países y decisiones sobre el otorgamiento de préstamos, y contribuir a los esfuerzos internacionales orientados a combatir la corrupción. Ellos están como que súper montados en la corrupción. Luego tenemos a su hermano gemelo, el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial es el banco de los países pobres. El Fondo Monetario Internacional es el banco de los países ricos, aunque también de repente le presta a alguno que otro pobretón como nosotros. Por allá en la debacle financiera del 94, en el error de diciembre, el Fondo Monetario Internacional nos prestó lana por intercesión directa de Bill Clinton. Y de hecho nos etiquetaron esos recursos. Uno de los requisitos para que nos prestaran esa lana es que el Banco de México fuera autónomo. Entonces, pues ya saben, ¿no? Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y cooperación monetaria internacional, facilita comercio internacional, promueve el crecimiento, 190 países miembros. En materia de PLDFT, presta asistencia técnica y capacitación a los países miembros para cumplir las 40 recomendaciones y evalúa la manera en que los países cumplen con las 40 recomendaciones del Gafi. Luego tenemos al grupo Egmont. Este ya es mucho más fácil de recordar, porque el grupo Egmont es el que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de 167 países. Fíjense acá, Fondo Monetario Internacional dice que son
169 países, ¿no? Por ahí decía los países miembros, perdón, 190 países miembros. Aquí en el grupo Egmont ya tenemos a 167, un poquito menos. Es una plataforma para el intercambio seguro de experiencia de inteligencia financiera. De hecho, yo cuando lo leí por primera vez dije, ay, qué bonito, una plataforma. Pues dije, ya es el lenguaje que utilizan los políticos siempre. No, verdaderamente el grupo Egmont tiene una plataforma, o sea, tiene una especie de internet, o sea, tiene una red interna privada que comparten las unidades de inteligencia financieras, tienen protocolos súper mega poderosos para evitar ser hackeados y tal, y se están compartiendo información constantemente. Entonces, eso sucede. O sea, si en la letra creemos que, sí, vamos a decir que vamos a compartir información y se van a juntar y van a cotillear, no. Sí comparten información y sí hay procesos muy claros para compartir información. De hecho, nosotros, las entidades financieras, tenemos dentro de las disposiciones de carácter general un proceso muy claro de cuándo vamos a compartir la información a una entidad financiera de mexicana o extranjera. Lo podemos hacer, hay que mandar un formato, se manda un aviso y tal. Entonces, esto existe, o sea, no es una fantasía utópica, ¿no? ¿Qué objetivos tiene? Pues tiene los objetivos de unir esfuerzos para mejorar el intercambio efectivo de información y combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, intercambiar información, apoyar a sus miembros para fortalecer la capacidad de promover independencia operativa. Es muy importante para el grupo Egmont que las WIFs tengan independencia operativa. De hecho, aquí en México la WIF pues, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le van a dar nuevas facultades. De hecho, muchas de las facultades que tiene la Secretaría se la van a pasar directamente a la WIF y pues tiene garras y dientes, ¿no? O sea, está bastante fuerte. No es como la Conducef, ¿no? Que es un poquito, pues vas a la Conducef y pues sí te resuelven, pero pues igual y no te resuelven porque no son vinculantes sus resoluciones. La WIF sí tiene mucho poder, ¿no? Luego pasamos al grupo Wolfsberg. Este grupo Wolfsberg es la asociación de 13 bancos privados, los bancos más grandes del mundo, que tienen como objetivo desarrollar marcos y guías para la gestión de riesgos de delitos financieros. O sea, ellos producen información que les sirven a los bancos para poder combatir estos delitos, ¿no? Y los bancos que integran al grupo Wolfsberg son esos 13, perdón, que están ahí abajo. De esos en México tenemos presencia de Santander, de Citigroup, de HSBC, UBS, por supuesto. Me parece por ahí que hay alguno americano que ya anda por acá en México, pero con unos productos muy especiales. En México, acuérdense, hay 50 bancos vigentes hoy con número de registro. De esos hay 7 grandototes. Santander es uno de los grandototes, HSBC es uno de los grandototes y Citigroup es uno de los grandototes. Entonces, por eso les digo que México es una cosa rara. De hecho, por ejemplo, Santander y Citigroup tienen utilidades en México que no tienen en sus países de origen, pero ni de cerca, ¿eh? Supongo que en los países avanzados, por así decirlo, con economías mayores, existe mucho mayor competencia, por lo tanto, la utilidad que generan allá es mucho menor que aquí, ¿no? Las tasas de interés que pagamos aquí son altísimas en comparación con las que se pagan en Estados Unidos o Europa, ¿no? ¿Qué hace el grupo Wolfsberg específicamente en temas de LDFT? Desarrollar un marco de referencia para la gestión de los riesgos relacionados con crímenes financieros y financiamiento de terrorismo y publica los guías o estándares para que los bancos gestionen adecuadamente sus riesgos. Aquí ya nos empiezan a hablar muy insistentemente de una gestión de riesgos y vamos a empezar a ver cómo nos dan una evaluación de riesgos. Les voy a recordar eso también al final, que les explique lo del material y todo esto. Luego pasamos al pues, diría yo, actor principal en este tema del combate a los delitos financieros, y es el GAFI. En inglés es Financial Action Task Force. ¿Qué es el GAFI? Es un grupo de acción financiera internacional. Este se creó inmediatamente después de la Convención de Viena, así a los meses. De hecho, en la Convención de Viena se pusieron sus bases. Es un organismo de control global de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es un organismo intergubernamental. Es un organismo autónomo que establece estándares internacionales que tienen como objetivo prevenir esas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Como organismo de formulación de políticas, el GAFI trabaja para generar voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y regulatorias nacionales. Acuérdense que los países tienen algo que se llama autonomía, y esta autonomía
no es más que la capacidad de autodeterminarse, ¿no? No está ningún país sometido al arbitrio de otro país. Por lo tanto, también en estos temas financieros a veces es muy importante recordarlo, ¿no? Porque, pues algo que me preguntan en la universidad también, oiga, bro, ¿por qué el dólar es la moneda preeminente, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos es la economía más grande? Ah, pues la respuesta es sencilla, por su ejército, por su poder. Entonces, realmente estas cuestiones financieras pareciera que ya hemos avanzado mucho, ¿no? Desde que el primer hombre golpeó a otro con un palo en la cabeza, ¿no? Y se dio cuenta de que el poder le daba algunas facultades interesantes, pero no hemos avanzado tanto. En el tema financiero, pues Estados Unidos sigue siendo la potencia preeminente. Su tasa de interés ahorita ya está cercana al cero, o sea, inviertes en bonos del tesoro y te van a dar casi cero de rendimiento. Sin embargo, es la que menos rendimiento tiene porque menos riesgo tiene. ¿Cuál es la probabilidad de que no pague Estados Unidos sus bonos del tesoro? Pues es casi nula, porque no hay otro país que lo pueda doblar, ¿no? Entonces, en este tema es así. Si lo queremos entender desde puntos de vista económicos, el primer país que más gasta en defensa en el mundo es Estados Unidos y su presupuesto de defensa es más que los siguientes 13 países combinados. O sea, si juntamos, sumamos el gasto de defensa del número 2 al número 13, el de Estados Unidos sigue siendo más que el de todos esos. Entonces, pues por eso es su preeminencia, ¿no? El GAFI sí tiene más de 200 países y jurisdicciones comprometidos, que son países miembros. México paga, creo que como $2 millones, una cosa así, al año por pertenecer al GAFI. Así como nosotros para estar en el Colegio de Contadores, pues pagamos una cuota, así México paga también una cuota por pertenecer al GAFI. El GAFI ayuda a las autoridades a perseguir el dinero de los delincuentes que trafican con drogas ilegales, personas y otros delitos. Y también uno de sus mandatos más recientes es detener la financiación de armas de destrucción masiva, ¿no? Que eso también por ahí lo vamos a empezar a ver, salió en la evaluación de riesgos, se los voy a enseñar. El GAFI revisa las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y fortalece continuamente los estándares para abordar nuevos riesgos. Ahora, ¿qué estándares, no? ¿Qué hace concretamente el GAFI? Aquí, pues, es importante que revisen eso para saber qué hace el GAFI, pero lo más importante que hace es, pues, dos cosas. Establece estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, FT y otras amenazas, pero estos estándares van dirigidos a países, no van dirigidos a nosotros. Entonces el GAFI no publica una guía para nosotros, aunque sí tiene guías para sectores, no tiene una guía para el sector bancario, tiene una guía para el sector inmobiliario y son interesantes de leer, pero la guía va más orientada a tu país para que controles bien el sector inmobiliario, haz esto, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues a través de recomendaciones. Y aquí es donde empezamos con los dolores de cabeza, ¿no? Estas son muy importantes. Este documento es la Biblia de todos los temas de lavado de dinero a nivel mundial. Son las 40 recomendaciones del GAFI. La última actualización es de ahora de junio del 2021. No cambia mucho del original, aunque la han ido añadiendo, ya no son 40, son un poco más, pero pues sigue siendo prácticamente lo mismo y es el marco integral de medidas para combatir el LDIFT y este marco es para los países. Entonces, lo que viene en las recomendaciones son recomendaciones para países, para que los países lo integren dentro de sus propios marcos legales, administrativos y operativos, que además son diferentes de país a país, ¿no? ¿Qué es lo segundo que hace? Porque el GAFI nada más hace dos cosas. 40 recomendaciones, pónganle el lenguaje que le quieran poner, y los ejercicios de evaluación, que de estos hace dos. Hace ejercicios de autoevaluación, pero es básicamente nos da una receta para que como país nos autoevaluemos. En México hemos hecho dos autoevaluaciones, 2016 y 2020. Y hace la evaluación mutua. En México solo hemos hecho un ejercicio de evaluación mutua, que es de enero del 2018. Nos lo regalaron el 6 de enero del 2018 como pues regalo de Día de Reyes. Y básicamente, pues, todos ustedes, los que están aquí, que han conducido una auditoría con el SAT o con alguna autoridad, sabrán que cuando pues es una visita ordinaria, llega la autoridad, llega con un papel, te notifica, te dice que te va a revisar, saca los papeles de la revisión y tiene varios puntos, ¿no? Punto por punto, varios conceptos, y te va diciendo si cumple
Cumple parcialmente, no cumple, aunque hay varias escalas de calificación. A México le hicieron lo mismo. Llegó gente del GAFI, eran 17 personas o 19 personas, no sé, de todas las nacionalidades que se imaginan, y llegaron a revisar así a México recomendación por recomendación. Fue un ejercicio muy interesante, muy complejo. ¿Qué son estas recomendaciones? Estándares globales aprobados internacionalmente contra el LDFT, que tienen como objetivo aumentar transparencia y permitir a los países tomar medidas exitosas contra el uso ilícito del sistema financiero. ¿Qué hay que saberse de las recomendaciones? Esto es un sí o sí. ¿Qué hay que saberse? Los títulos de cada recomendación. O sea, les recomiendo desde ya que se aprendan las 40 recomendaciones, los títulos, para que sepan de qué va. La R1 es enfoque basado en riesgo. La R22 y la R23 tiene especial relevancia para las actividades vulnerables no financieras, ¿no? Entonces, con el título, pues ya sabes de qué va la recomendación. Luego, los pormenores de cada recomendación, o sea, más o menos de qué trata. Les recomiendo que empiecen a leer las notas interpretativas. De hecho, eso se van a llevar como actividad asíncrona, ¿no? Primero las notas interpretativas y luego ya saltan a la recomendación. Hay recomendaciones muy chiquitas que son nada más 2 párrafos y hay otras que son varias hojas. Y van a estudiar también profundamente la R22 y la R23. De una vez se los digo, me lo tatúo en un brazo. En el examen van a venir preguntas de R22 y R23, sí o sí. Nos pasará el documento. Ahorita vamos a los materiales bibliográficos. Me preguntan por ahí en el chat. Aquí al final les explico. De hecho, sí les voy a pasar el documento y al final les voy a explicar un poco de esto. Nada más ya vamos a terminar con este tema. R22 es Appendix. Eso significa actividades y profesiones no financieras designadas. En México les decimos actividades vulnerables. El término no es del todo correcto, porque actividades vulnerables son todas, incluidas las entidades financieras. Sin embargo, la ley PIORPI en México, todo nuestro marco es un poco raro. De hecho, se los voy a explicar al paso del diplomado. Pero la primera ley que tuvo un artículo de temas de prevención del lavado de dinero fue el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ese artículo es toral, extra mega importante. Te lo preguntan en la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sí o sí. Y no solo te tienes que saber el 115, te tienes que saber los correlativos. En las entidades financieras, primero se empezaron a regular dentro de sus propias leyes sectoriales. Entonces, por ejemplo, los bancos tienen la Ley de Instituciones de Crédito. El primer artículo que se incluyó fue el 115, en donde venían los controles de lavado de dinero, vienen. Y así con cada ley sectorial. Por ejemplo, yo que estoy en un centro cambiario, la ley que me aplica a mí específicamente es la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. El artículo 81A dice qué son los centros cambiarios y el artículo 95 bis tiene las obligaciones que tendrán que seguir en temas de PLDFT. Si ustedes leen el 115 y inmediatamente después el 95 bis, son casi idénticos. Copy-paste, así tal cual. Nada más se fue adaptando en cada ley. Ahora, tuve el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, después lo copié y lo pegué en las demás leyes sectoriales. La Ley General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito le aplica a SOFOMS, transmisores y centros cambiarios. Pero los asesores de inversión, las SOFIPOS, SOFIMPOS, AFORES, aseguradoras, finanzas, cada una tiene su ley federal específica y dentro de esa ley, cada una tiene un artículo que es copia del 115. Luego, nos crearon unos documentos que se llaman disposiciones de carácter general. Nosotros les decimos las disposiciones. Esta disposición la agarraron de la ley y no es una ley en el sentido de que no siguió el proceso legislativo, no se pasó por Congreso, sino que son disposiciones que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto son administrativas y nos las pueden publicar de un día para otro o cambiarlas de un día para otro. Las de los centros cambiarios son las disposiciones de carácter general a que se refiere, disposiciones de carácter general aplicadas a los organismos denominados centros cambiarios a que se refiere el artículo 81A de la Ley General de Organización de Actividades Auxiliares de Crédito relativos al artículo 95 bis del mismo ordenamiento. Ese es el nombre tal cual de nuestras disposiciones. Y ese documento para mí es la Biblia. Ahí vienen todas las obligaciones bien puntuales que debo de cumplir.
Ahora, todo esto sucedió desde 2007, 2008 más o menos. Yo para 2010, 2012 ya estaba cumpliendo así al 100%. En 2013 crean la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que en teoría esa ley debería de agrupar a todas las demás, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque llegó después. Entonces la ley por ahí del artículo 14 nos dice, oye, pues fíjate que este tema de lavado de dinero, pues es un tema grave, nos preocupa la economía nacional, nos preocupa la integridad del sistema financiero, afecta a la sociedad, bla, 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 no tiene su exposición de motivos. Y por ahí del 14 nos dice, fíjate que entonces esta ley le va a aplicar a todas las actividades vulnerables a este delito. ¿Cuáles son? Ah, pues mira, son las actividades, primero, las de las entidades financieras. ¿Y qué crees? Estas actividades ya están reguladas. Entonces, en esta ley no vamos a volver a hablar de ellas. Lo que vamos a hablar, y ya nos pasa al 17, de las otras actividades no financieras que son designadas como vulnerables, y ahí en el artículo 17 nos tira las 16 fracciones. Esas también se las van a tener que aprender. Todas. Y en esas 16 fracciones nos va diciendo qué actividades son. Cuando lleguemos a la parte del análisis profundo de las actividades, van a ver, yo ya voy por 40 y tantas, y seguramente para ese entonces vamos a salir con muchas más. Entonces, si tú dices, ay, son 16 actividades, 16 fracciones, hay muchas más, porque hay fracciones que agrupan varias actividades similares, ¿no? La R22 es la que nos habla de la debida diligencia del cliente para esas actividades y profesiones no financieras designadas. Establece que se deberán de aplicar la R10, 11, 12, 15 y 17 a las vulnerables para los siguientes casos. Y ahí nos mencionan unas primeras actividades, fíjense, casinos, agentes inmobiliarios, comerciales de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios societarios y fideicomisos. O sea, el GAFI ya nos habló, nos indicó ahí de entrada en la 22. Y luego en la 23 nos dice que también vamos a tener que aplicar la R18 a la 21. Entonces, fíjense, 10, 11, 12, 15, 17 y 18 a 21 para reportar operaciones sospechosas en transacciones financieras, en pago de efectivo que exceda umbrales, que eso es un tema que está también bien caliente, y cuando el profesional actúa a nombre o en cliente de un tercero, o a nombre de su cliente, perdón, o de un tercero. Con el Colegio de Contadores Públicos, por ahí de octubre del 2019, nos asustamos todos porque tiraron al buzón tributario una carta bomba donde decía, oye, tú contador, pues realices actividad vulnerable, ven y cache pa' acá, ¿no? En la legislación todavía al día de hoy, los contadores no por el hecho de serlos realizan una actividad vulnerable. Es únicamente cuando manejan recursos de su cliente o cuando actúan en nombre de su cliente. Entonces, contadores aguas en aparecer como comisarios, en comparecer como delegados a las actas de asamblea, etcétera. Si nada más hacen contabilidad, nada más hagan contabilidad, porque si no, están haciendo una actividad vulnerable y tienen que reportar y hacer todo lo demás. No está mal, pero si lo hacen, pues tienen que estar conscientes de que lo tienen que reportar, ¿no? Entonces, estas 22 y 23 son súper, súper importantes para nosotros. De ahí nos saltamos al informe de evaluación mutua de GAFI de 2018, que ese ya está aquí cerquita porque les quiero enseñar cómo está nuestra problemática. Por este informe, por ese papel, ustedes ahorita están haciendo este diplomado para hacer el examen en noviembre. Por ese papel. No es por otra cosa, ¿eh? Este informe ofrece un resumen de las medidas de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo vigentes en México a la fecha en que se hizo, del 28 de febrero al 16 de marzo de 2017. Imagínense, estuvieron aquí 3 meses, estuvieron trabajando todo el resto del año, publicaron en 2018. Analiza el nivel de cumplimiento de México a las 40 recomendaciones y el nivel de efectividad del sistema antilavado. Si ven a la CFT, estamos hablando como de Latinoamérica, ¿no? Bueno, sí, hice acento español, pero no tiene que ser latinoamericano. En Latinoamérica no se llama PLDFT, se le llama a la CFT. Antilavado de activos contra financiamiento del terrorismo. No me encanta, pero así es. Así que si lo ven, no se espanten. Y suministra recomendaciones acerca de cómo se puede fortalecer dicho sistema. Acá voy a hacer una pausa antes de pasar a la siguiente diapositiva. Esto es algo que ya me han oído decir seguramente los que han estado en alguna conferencia o curso o algo así de este tema y en el que he podido hablar, pero los que no se los digo de una vez. Si tú agarras
Si tú realizas una actividad vulnerable y agarras lo que está en la ley PIORPI, a la que le sigue su reglamento porque tiene un reglamento y a la que le siguen las reglas de carácter general porque tiene esas tres. De hecho, la normatividad para las actividades vulnerables son esos tres documentos. Ley PIORPI, reglamento y reglas de carácter general. Si tú lo juntas y checas todas las obligaciones están más o menos regadas entre la ley PIORPI y las reglas de carácter general, principalmente porque el reglamento hay alguna cosita suelta por ahí. Son como 15, 16 obligaciones dependiendo de lo que hagas, ¿no? Si tú las analizas, las checas, creas una estructura de cumplimiento, tienes tu manual, tus formatos, integras expedientes únicos de identificación, mandas avisos, tienes de cargada de cumplimiento, etcétera. O sea, lo tienes todo al 100, no estás sacando 10, estás sacando 6, ¿ok? Si cumplimos con todo lo que está en la ley, así a cabalidad, estamos cumpliendo, no estamos haciéndolo excelentemente. Es lo mínimo que la autoridad estima que debes de cumplir, lo mínimo. Entonces, si tú cumples al 100, sacas 6. ¿Cómo puedo sacar 10? Pues analiza tu nivel de riesgo, analiza tu situación particular, a qué estás expuesto, pon una debida diligencia aumentada, decide con quién sí, con quién no transaccionar, pide más información, etcétera, ¿no? Entonces, solamente así estaría sacando 7, 8, 9 o 10. Bueno, con México es exactamente igual. Tenemos 40 recomendaciones. ¿Con cuántas recomendaciones creen que debemos cumplir? Por lo menos 40. ¿Ok? Son las mínimas. ¿Y cómo estamos? Así. Las que están en rayito rojo son en las que estamos mal. Fíjense, las calificaciones son cumple mayoritariamente, cumple parcialmente y no cumple. Para mí serían cumple muy bien, cumple mayoritariamente bien, cumple parcialmente mal, no cumple, estás pa'l perro. Entonces, fíjense bien, ya les dije las R's, nada más que todavía no se las saben. Pero R22 y R23 estamos mal y pa'l perro. ¿Ya vieron? ¿Cuántas son? 40. ¿Cuántos rayitos rojos vemos? Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rayitos rojos. O sea, estamos muy cerca del 5, cara. Estamos panzando. De hecho, también se los he dicho. El Gafi consideró, dicen, ¿no? A mí no me consta, pero dicen algunos funcionarios que estuvieron ahí, que el Gafi consideró seriamente ponernos como no cooperante, como un país no cooperante, o que cumple parcialmente. Y eso traería problemas graves, desde comercio exterior hasta temas de cooperación bancaria internacional, o sea, traería repercusiones muy graves para el país. Dicen que no nos pusieron como no cooperante porque los llevaron a las instalaciones de la UIF, a donde están sus servidores, donde concentran la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que les enseñaron la capacidad que tenía la UIF y que dijeron, ¿saben qué? Pues ya tienen la información que necesitan para poder cumplir. Ahora cumplan, ¿no? México, quiero que lo sepan, muchos ya lo saben, la factura, nuestro CFDI, es el más avanzado del mundo. O sea, no es el más avanzado de América Latina, es del mundo. En Estados Unidos tú abres tu hoja de Word, le pones arriba invoice y ya eso ya es una factura en ese momento. Acá no. Acá se timbra, tiene sellos. En el momento en el que se emite, la autoridad ya sabe quién facturó, a quién le facturó, qué bien o servicio, qué cantidad, cuánto hay de impuestos, si ya lo pagó, si lo va a pagar. Trae un mundo de información. Y eso es solo el CFDI. Aparte están todos los reportes que hacemos en entidades financieras que se hacen trimestralmente sí o sí. Y a eso le estamos sumando todos los reportes que están viniendo de actividades vulnerables. La UIF tiene muchísima información para poder atacar como quiera el delito de lavado de dinero. Muy bien. Entonces, así estamos con las recomendaciones. México no está bien. Las reformas que vienen fuertes sobre las actividades vulnerables, las no financieras, extremadamente fuertes. Acá se las dejo, las más importantillas. De hecho, las que están peligrosas, si se fijan, estas son en las que salimos mal. Las que tienen flecha roja son las que nos afectan. Debida diligencia del cliente, personas políticamente expuestas, reporte de operaciones sospechosas. En todo el mundo hispanohablante le dicen ROS. Aquí en México les llamamos operaciones inusuales.
parece que nos van a cambiar el nombre y se va a quedar como operaciones sospechosas. A nosotros, entidades financieras, ya nos lo cambiaron. De hecho, pues como estamos por disposiciones, a nosotros nos pueden cambiar lo que quieran de un día para otro. Nosotros antes teníamos las operaciones inusuales y dentro de ellas nada más una diferencia con las de 24 horas. Si a mí, por ejemplo, al centro cambiario llegaba Joaquín Guzmán Loera a cambiar $1,000, ¡pum! Se me dispara una alarma en el sistema automatizado, se bloquea el sistema automatizado completo de la sucursal, tengo que ir yo como oficial de cumplimiento a poner mi clave y tengo 24 horas a partir de que se me bloqueó el sistema para mandar el reporte. Si eso sucede a las 4:02 del jueves, yo tengo hasta las 4:02 del viernes para mandar el reporte. Si no, falta grave, pierdo número de registro, cierro, o sea, así de neuróticos estamos. Pero ya nos lo cambiaron. Ahora con las reformas ya hay 6 tipos de operaciones inusuales. Ajá, eso es a partir de este año. Es de las reformas que nos hicieron para nosotros. Entonces, a actividades vulnerables les va a tocar también sí o sí. R22 y 23 ya saben de qué va. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Invariablemente cuando llego con mis clientes, con todos los clientes que he atendido de actividades vulnerables, a todos les digo que deben de tener un expediente único de identificación. Hay quienes no lo tienen y hay quienes me dicen, por ejemplo, los inmobiliarios, los profesionales inmobiliarios sobre todo me dicen, no, yo tengo el expediente completísimo, eso a mí no me preocupa en nada. Y yo le digo, ajá, Simón, tienes una hoja en donde diga tu cliente bajo protesta de decir verdad, que ya leyó lo que dice la fracción tercera del artículo 3 de la ley PIORPI y que te manifiesta que no tiene conocimiento de la existencia de dueño beneficiario o que sí tiene conocimiento. No, no tengo, no tienes expediente. Eso es súper importante. En mi práctica profesional me he encontrado con 2 entidades que lo tienen. Una es la Notaría 30 de Luis Cámara, lo digo abiertamente, porque son clientes, de hecho todo lo que hago yo lo hago con ellos y es la única notaría con la que trabajo. Y un cliente que vi precisamente ayer, antier, que son gasolineras, tienen una tarjeta de prepago y dentro de su contrato tienen un apartado en donde pusieron el tema de identificación del beneficiario real y su formato está bien, solamente le falta transcribir literalmente la fracción tercera del artículo 3 de la ley. Pero fuera de esos 2, no me he encontrado ninguno que lo maneje. Entonces, fíjate, este documento es súper mega importante, porque con ese documento, si por ejemplo tu cliente efectivamente era un lavador de dinero, ¿no? Pero que además lavaba dinero, pero pues hacía otros crímenes, y llega a la Fiscalía General de la República, te va a pedir seguramente el expediente. Cuando tú lo mandes, va a venir el beneficiario final, firmado, él te va a decir que sí, que él era el dueño de los recursos, pero él no era porque él era el lavador. Entonces, con ese papel, la Fiscalía le puede aventar encima el 400 bis completo y además seguramente le va a meter delincuencia organizada. Entonces, es un papel extremadamente importante. Ya veremos después en los casos, que pues hay casos de gente que está en la cárcel, ¿no? El caso más famoso es una profesional inmobiliaria y está en la cárcel desde 2018, porque estuvo en una transacción inmobiliaria y no tenía su expediente. O sea, ¿por qué el notario no está en la cárcel? Pues porque el notario tiene el expediente. O sea, esa mujer está en la cárcel acusada de delincuencia organizada, lavado de dinero, porque no tuvo un folder de esos amarillos con 5 papeles adentro. Ella debe haber tenido la identificación del cliente comprador, que seguramente la tenía, comprobante de domicilio lo tenía, constancia de situación fiscal seguramente lo tenía, alguna otra cosita y el beneficiario final. Pero como no tiene el del beneficiario final, va para adentro. El artículo es el tercero de la ley PIORPI. Me preguntan por ahí que qué artículo debe de leer el cliente. Es la fracción tercera del artículo 3. Lo vamos a ver a detalle, a profundidad, no se preocupe. Si lo quieres ir viendo desde ahorita está bien, pero es el que te explica el del dueño beneficiario. No les recomiendo que se lo aprendan muy de memoria porque está hecho muy mal. Se hizo una confusión muy grave en la ley. De hecho, esto es algo que discutimos mucho los que estamos dentro de este tema, porque al día de hoy hay mucha confusión entre qué es dueño beneficiario, beneficiario real, propietario real, beneficiario controlador, proveedor de recursos. La ley PIORPI hizo una confusión. En el reglamento en alguna parte te dice, oye, ¿sabes qué? El dueño beneficiario es el mismo que el beneficiario real. Así te lo pone. Ya en las reformas es muy probable que lo aclaren.
En las entidades financieras sí es muy claro, porque de repente te confunde, porque te salta de que pudiera ser alguien que sea el verdadero dueño de los recursos y después te dice, ah, bueno, pero si es persona moral, es el que tiene el control. Entonces, el que tenga más acciones, el que pueda nombrar o remover, el que pueda, entonces confunde mucho. Pero pues por eso hay que pegarlo literalmente, ¿no? Por eso hay que transcribirlo literalmente. Y luego tenemos, fíjense, esa es la R24. ¿Y qué dice la R28? Regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Quién lo hace? El SAT. Entonces también los apretaron por ahí y te dijeron, tus actividades vulnerables están para el perro, pero la regulación y supervisión que tienes también está para el perro. Entonces, ¿qué se viene? Pues una mayor regulación y una mayor supervisión. No es anormal. Lo que les va a pasar a las actividades vulnerables, yo ya lo vi, porque yo ya lo viví. No solo lo vi, lo viví. Cuando empezaron las disposiciones de carácter general, en 2012, había 3,400 centros cambiarios. Fíjense bien, ahorita ya es mi deber explicarles esto, porque a veces rara vez lo digo, pero este ya es profundo. Casa de cambio es una cosa, centro cambiario es otra cosa. ¿Quiénes pueden comprar más dólares en efectivo? Centros cambiarios. Yo puedo comprar más dólares por usuario, por día, que cualquier otra entidad del sistema financiero. Mi umbral, mi límite es de $10,000 por persona por día. Ustedes pueden ir todos los días a venderme $10,000 en efectivo y yo todos los días les puedo comprar $10,000 en efectivo. No solamente se los puedo vender, se los puedo facturar. Además no tiene IVA. Entonces, pues, eso es algo que mucha gente no sabe. Que luego empresas me dicen, oye, pero ¿y puedes facturarlo? Pues claro que sí, güey, te estoy comprando. Es bien raro porque, por ejemplo, si yo le vendo a un centro cambiario, que lo hago porque transaccionamos mucho entre centros cambiarios, ¿cuántas facturas creen que hay? 2 de la misma operación, porque yo le facturo a él y él me factura a mí. Yo le vendo dólares y él me vende pesos. Entonces la contabilidad es extraña, imagínense. Entonces yo puedo comprar $10,000. Cuando empezamos, había 3,400 centros cambiarios. En 2014 nos dijeron, ¿saben qué? Para que puedan operar, tienen que ser persona moral, tienen que tener sistema automatizado. O sea, nos empezaron a poner las disposiciones, las obligaciones. Y nos dijeron, y van a tener un número de registro. Para que te dé el número de registro, tienes que hacer un proceso que se llama dictamen técnico. Y pues ahí empezamos. El dictamen técnico te echas 4 o 5 meses. Si ahorita alguien me dice, oye, quiero abrir un centro cambiario mañana, yo le digo, no puedes. Oye, pero yo tengo el dinero, no puedes. Para empezar tu acta constitutiva, ve con el notario que tú quieras y va a estar mal. Te lo garantizo, te lo firmo. Ve con el notario que quieras, va a estar mal. Te la va a rechazar la comisión. ¿Por qué? Porque va a estar mal, te lo garantizo. Porque va a ser de formato, ¿no? Entonces, si no quieres que la rechacen, tendrías que ir conmigo, yo te voy a decir cómo hacer la paquetería. O copiar otra, ¿no? Luego de ahí vas a tener que pasar el dictamen técnico. Para esto vas a tener que tener el negocio completamente montado y operante. Completamente durante meses antes de que puedas comprar o vender el primer dólar. Te van a dar el número de registro, ya puedes operar, perfecto. El número de registro dura 3 años. Nos lo dieron en 2014 por primera vez, 2017 fue la primera renovación, 2020 fue la segunda renovación. A mí me acaban de dar, el dictamen técnico lo empecé desde 2019 y yo recibí la renovación de mi número de registro en marzo de 2021. Pues por la pandemia, obviamente. Bueno. Cuando empezaron las disposiciones había 3,400 centros cambiarios. Hoy, después del proceso de renovación, quedamos 400. Poco más de 400. Cuando la cantidad de dólares que hay en el sistema financiero mexicano en efectivo sigue siendo la misma o más que la que había antes. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir. ¿No tienes oficial de cumplimiento? No te doy el número de registro. Tu sistema automatizado no alerta, te quito el número de registro. Se te pasa a mandarme un reporte trimestral, te quito el número de registro. No identificas adecuadamente, te quito el número de registro. Todo es, te quito el número de registro. Entonces, ¿por qué se los digo? Pues porque es un ejemplo amonestador de lo que se viene para las entidades que realizan actividades vulnerables. A los profesionales inmobiliarios, a los brokers, ya se los digo. O sea, ya se los digo cruelmente, ¿no? Tú quieres dedicarte a vender casas, perfecto. Tienes que pensar en el pago del contador, así de cajón. Eso a ustedes siempre los pongo por delante. El pago de mi contador, por favor, súper garantizado, ¿no? Pero luego tienes que pensar
en que te vas a tener que certificar por la CEDETUS. Ahorita no es obligatoria, pero lo va a hacer. Y vas a tener que pagar un diplomado y tal. Pero luego también te vas a tener que certificar como encargado de cumplimiento. Vas a tener que tomar otro diplomado y tal. Y alguien me dice, no, pues es que no me va a dar. Lo entiendo. Si no te va a dar, dedícate a otra cosa. El riesgo es altísimo. Altísimo. Las multas son estratosféricas. Pero esas, ok, te vas a poder quitar el problema, te va a hacer chillar, pero te vas a poder quitar. Pero si te toca la rifa del tigre y estuviste en una transacción en donde uno de las partes es una persona que la acusa a la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, corrupción o algo así, vas a llorar. Y aquí en Quintana Roo se los digo, estamos en Quintana Roo, venden propiedades frente al mar, o sea, dense cuenta del riesgo en el que están, no es San Luis Potosí, no es un estado de bajo perfil del centro, no señor, o sea, venden casas de millones de dólares, no venden nada más de interés social, aguas con eso. Entonces, pues, con esto lo que les quiero decir es que aumenta sensiblemente el nivel de cumplimiento que van a tener las actividades vulnerables. Con la última iniciativa de reforma, que es de septiembre del 2015, de hecho, la iniciativa de reforma a la ley PRP llevan 5 iniciativas. La han estado peloteando principalmente entre Ricardo Monreal y Santiago Nieto. Esta última iniciativa, ya el nivel de cumplimiento que va a tener una entidad que realiza actividad vulnerable es muy similar al de las entidades financieras, casi idéntico. Entonces, por eso ahorita con los clientes y con toda la gente que me contacta, estoy muy impetuoso en el sentido de que háganlo ya. Porque ahorita, por ejemplo, una de tus obligaciones, de acuerdo al artículo 37 de las reglas de carácter general, es contar con un manual de cumplimiento. Pero ya, nada más te dice que lo tengas. A la entidad financiera me dice, no solamente lo tienes, me lo envías. En cuanto lo tengas, me lo envías. De hecho, para tu dictamen técnico me tienes que enviar tu manual. Imagínate, todavía no operas y ya tienes que tener manual. Si le cambias un punto o una coma, tienes 3 días hábiles para notificarme que le cambiaste el punto y la coma. Si en una revisión me doy cuenta que lo cambiaste y no me lo notificaste, es falta grave, te quito el número de registro. Nosotros ya todo lo avisamos. Yo tengo que avisar si cambio de administrador único, si cambio de comisarios, si hay movimientos de accionarios por más del 2%, tengo que avisar si cambio el oficial de cumplimiento, tengo que avisar si cambio el sistema otro. Todo lo tengo que avisar y tengo días muy puntuales. 3, 5, 10, 15 días. Las actividades vulnerables se los van a hacer. Entonces, ahorita todavía alguien que, pues a lo mejor empezó en enero su actividad, se dio de alta en el RFC o constituyó en enero, se dio de alta y tal, y ya empezó a hacer operaciones, pues no hay problema, a su manual se le puede poner la fecha de enero del 2021. Eso ya no va a poder ser. Entonces, sí es importante que las estructuras de cumplimiento las tengan súper a la orden antes de que llegue la reforma. Esto, pues, si realizan actividad vulnerable, pues, y no lo tienen en orden, lo tienen que poner en orden ya, ahorita, como para noviembre del 2019, pero bueno, ahorita, gracias al COVID, tienen hasta ahorita. Y pues contadores, si tienen clientes que tengan actividades vulnerables, díganles, porque luego los clientes creen que es responsabilidad de ustedes, contadores, esto, y no es responsabilidad de ustedes, pero ni de cerca. Aunque pues seguramente le van a terminar dando el servicio, por lo menos en el tema de avisos, ¿no? Entonces, muy bien. De aquí ya saltamos a las actividades asíncronas y ya les explico cómo va a estar esta cosa, ¿no? Revisen las 40 recomendaciones, revísenlas, o sea, tiempo que tengan libre, media hora, 20 minutos, léanlas así, rapidito. Lean las notas interpretativas, empiecen con las que les llamen la atención. El mismo nombre de la recomendación te dice mucho, es muy elocuente, ¿no? Revisen las convenciones de la ONU, si se las quieren aprender de una vez, está bien. Número y de qué va. La 1267, la 1269, así te las preguntan en el examen, tal cual. Y saber de qué va. O sea, acuérdense que casi todas hablan de terrorismo. Esquematizar funciones principales de los organismos internacionales, te los recomiendo mucho. No sé si ustedes sean de tomar apuntes o de escribir en notas en el celular, cómo lo hagan. A mí lo que me funcionó mucho preparándome para la certificación la primera vez fue pues agarrar un cuaderno y empezar a hacer un resumen. De todas formas, les voy a pasar más o menos como en unas 2, 3 semanas la guía de estudio que van a hacer preguntas y respuestas. La estoy haciendo fea en el sentido de que el examen, no han dicho todavía si lo va a aplicar el Ceneval. Puede ser que sí, no tenemos esa claridad, al menos yo no lo he leído en la convocatoria y tal, pero el examen Ceneval es complejo, entonces es una herramienta metodológica muy bien diseñada y el objetivo
es medir si la persona realmente sabe. Entonces, puta, luego la redacción de las preguntas es dolorosa realmente. O sea, preguntas que son muy largas, son 4 o 5 párrafos y que no te confunde, sino que tiene detalles mínimos. Entonces, te pide, distingue entre las funciones del oficial de cumplimiento y el comité de comunicación y control, y te dice cosas que dices, güey, no me acuerdo. O sea, esto lo puedo hacer uno u otro. Entonces tienes que leer y leer y las respuestas son complejas. Entonces voy a tratar de hacer una guía más o menos similar en cuanto a la forma en que exprese la información. Pero aquí, por ejemplo, las funciones principales de los organismos internacionales son importantes. Luego, por ejemplo, en alguna pregunta te va a tratar de confundir entre Egmont y Gafi. Y tú dices, güey, o sea, pues está fácil. El Egmont son las WIFs y Gafi es el Gafi. Pues sí, pero aquí lo que hace es que te saca el listado de 40 cosas que hacen y te pone 5 cosas que se parecen de uno y de otro. Entonces ahí es donde te confundes bastante, sobre todo con el marco legal nacional, ¿no? Esquematizar funciones principales del GAFI, súper sencillo. Ahí, ¿qué es lo que deben de esquematizar? Pues las 40 recomendaciones, cómo hacen ese ejercicio y cómo hacen los de evaluación. Que acuérdense que en evaluación hay autoevaluación y evaluación mutua. Eso está fácil. Investigar las clasificaciones obtenidas por México en las 40 recomendaciones, pues aquí ya hicimos trampa, ¿no? Ya se las puse. Acá están, ahí mero. Entonces, pues ya hice parte de la tarea, ¿no? Y revisar documentos 5, 6 y 7. Ese omítanlo por ahora. Estas diapositivas las tenía preparadas antes de que sacaran el temario. Sacaron el temario. Quiero decirles que orgullosamente le atinamos al 97% del temario. Digo, era también un poco obvio, pero estamos cambiando la esquematización de la bibliografía. Entonces, fíjense bien. Les voy a pedir un favor. Los que no tengo todavía su contacto en el chat, que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, pónganme su número telefónico para que los metamos ahorita al grupo de WhatsApp y ya estemos todos los que vamos a estar en el diplomado, porque me parece que me faltan 3 o 4. Me pregunta Stephanie si nos compartes el material. No solamente les voy a compartir el material, les voy a mandar ya todo el material, pero no se los quise mandar antes de esta sesión, porque normalmente lo que pasa aquí es que se me abruman cuando ven la cantidad, porque hay muchos que enseguida se meten a ver la bibliografía y dicen, pero ¿qué es esto, no? Entonces se los voy a enseñar ahorita para que vean cómo va a estar la cosa. Materiales del curso. Les voy a pasar todos los materiales del curso. Van a estar en un Google Drive. Entonces, pues lo pueden descargar. Les recomiendo que lo descarguen. Me estuve meditando entre pasárselos por Dropbox o por OneDrive, pero luego es mucho rollo. Yo uso de los dos. Entonces, opté por no. Les voy a enseñar cómo lo tengo esquematizado en mi computadora, pero lo van a ver así en el OneDrive, ¿no? Entonces, acá están las bibliografías. Lo modifiqué un poco porque tenemos el temario. El temario salió el sábado pasado apenas. Entonces, nos dijeron en la convocatoria que iban a ser 3 temas y terminaron siendo 4. Entonces, tenemos el tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. Por ejemplo, aquí tema 1. ¿Ya se espantaron o todavía? No vemos tu pantalla. No vemos tu pantalla, te estamos viendo a ti, la cámara está prendida. Órale, pues si ya le puse... Ah, miren, no le di clic. Ahí está. Qué bueno. Ahí ya ven mi pantalla, ¿no? ¿O todavía no? Y ahí estamos ya viendo la pantalla. Bueno, está muy chiquito, pero sí se ve. Sí, es la idea. Ahorita les ayudo, no se preocupen. Entonces, fíjense bien. Todos estos documentos son nada más del tema 1. Pero pues acá, por ejemplo, están las 40 recomendaciones como tal. Se las di separaditas por si las quieren tener, pero van a tener el documento completo. Por ejemplo, R22. Abrimos. Y acá está la R22. Estas son de Gafisus. Entonces, pues, por eso está, aquí está la R22, ¿no? Recomendación 22, debida diligencia del cliente, y aquí nos dice, el lenguaje de estas cosas es árido. Los requisitos de debida diligencia del cliente y mantenimiento de requisitos establecidos en las... O sea, es como que muy al punto, porque no se quisieron meter en el choro. Entonces, como que si no sabes, te da el shock inicial. Entonces, van a ir teniendo en el Google Drive, van a encontrar los 4 y van a encontrar otra carpeta en donde vienen otros documentos que no forman parte de la bibliografía oficial.
En el tema 1 al 4 van a encontrar los documentos que forman parte de la bibliografía como viene en el temario tal cual. Pero, por ejemplo, les voy a poner otro por ahí, por ejemplo este, y este es de la UNODC, de la Oficina de la ONU contra la Delincuencia y la Corrupción. Entonces, son documentos que nos sirven. Entonces, les voy a ir identificando sesión por sesión qué documentos son muy importantes, qué documentos son bibliográficos, de consulta nada más, qué documentos son pues para ahí estar moncheando, ¿no? Por ejemplo, les voy a subir otro. Este lo voy a abrir por acá para que no perdamos esta. Este lo tenemos aquí, LDFT. Miren esta belleza. Esta belleza es una tesis doctoral de una abogada, se llama Norma Angélica Ortiz Dorantes, aunque es de la Universidad de Barcelona, el análisis es del 400 bis. Se echó una tesis doctoral solamente del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es su tesis doctoral. Son 484 hojas. O sea, ella agarró el 400 bis del Código Penal Federal y se sacó esta cosa tremenda. Entonces, está muy bien. Si se fijan, es de México. O sea, claramente habla de nuestro país. Y pues va abordando, ¿no? Hace algo muy similar a lo que estamos haciendo ahorita. Nos da una historia, un preámbulo. Se los dejo porque pues la verdad está muy interesante. El delito es muy amplio. Esto es más para abogados que para ustedes. Pero sí lo voy a tocar de repente porque el delito es sumamente amplio. No es tan sencillo como parece. Entonces, les voy a pasar ahorita nada más, déjenme en el chat, por favor. ¿Ya pusieron sus teléfonos los que no están en el grupo? Ya vi a José Ángel y a Rafael Ángel Guerrero. Creo que me falta por ahí uno. Si no están en el grupo, por favor, de WhatsApp, déjenme su teléfono acá en el chat para que les pasemos ahorita los materiales de la bibliografía. En el tema 2, por ejemplo, está todo el marco legal nuestro, ya directamente para actividades vulnerables. Entonces, les voy a dar por ahí otros hacks. A veces con las leyes es muy difícil seguirle las modificaciones, porque pues se publica la ley y después se van haciendo reformas. Entonces yo, por ejemplo, para no batallarle cuando estamos con las leyes, lo que hacemos es, acá tengo este documentito. ¿A dónde estás? ¿Estás acá? Sí. Este, por ejemplo, es la página de la UIF, está hermosa, o sea, cuando encontré esto, le agradecí a la UIF y me sentí agradecido con Santiago Nieto, ¿no? Le quería dar un abrazo. Ley de instituciones de crédito. Vean cuándo se publica, Diario Oficial de la Federación, 2009, y vean cuántas reformas tiene. Entonces, muchas veces lo que hacen es que se meten a estudiar, nadie les dice, bajan la ley, y luego se dan cuenta que bajaron una ley de 2010, cabrón. Y pues no está reformada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Que pues te va poniendo toda la ley, miren, Sofomes tienen su propia ley. Casas de cambio, su propia ley. Transmisores de dinero, su propia ley. Almacenes, casas de bolsa, afores, fondos de inversión, si te vas hasta abajo y acá están las compiladas. Entonces, con la ley PRP es igual, en el portal antilavado tenemos las compiladas. Entonces, ya si tú le das, te baja las compiladas. Y aquí tiene todas las reformas y tal. Digo, los que tienen servicios como de Vilex o uno de estos, pues también ahí tienen las compiladas y correlacionadas también. Son muy importantes, ¿no? Entonces les voy a ir pasando estos hacks. Con el material bibliográfico, pues lo pueden ir observando. No quiero que se pierdan mucho porque es muchísima información. Entonces no quiero que se agobien con ese mundo de información. Les voy a decir el segundo por qué. Es un examen Ceneval o va a ser algo muy parecido al Ceneval que van a presentar. De nada sirve que trates de abarcar una cantidad inmunda de información cuando lo que te van a preguntar es muy puntual. El examen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahorita pregunté, no sé allá don Carlos si también chismoseó eso por ahí con la gente del Ceneval, pero me dijeron que la base de preguntas son como 5,000. O sea,
la gente del Ceneval, del Consejo Técnico, este ejercicio metodológico es sumamente complicado y me asombra mucho. Sacaron 5,000 preguntas. Entonces tú llegas, te sientas en tu computadorcita, pones tu número de usuario y tu contraseña que te dieron, y en ese momento le das iniciar examen, y en ese momento el sistema del Ceneval, que está conectado en línea, de hecho son computadoras que están conectadas por cable de red y toda una infraestructura de red que es un problema, te genera 132 preguntas aleatorias de esas 5,000. Entonces, pues de repente te encuentras, hay también preguntas piloto que no cuentan para la calificación del examen, pero que las usan como análisis metodológico para ver si la gente está correlacionando bien. Hay ocasiones que te pregunta 4 o 5 preguntas de lo mismito. Entonces, como yo ya sé que se van a enfrentar, yo no quise hacer lo que hacen en otros diplomados, que les avientan una cantidad inmunda de información. O sea, en otros cursos, en otros diplomados, se hubieran metido durante 2 horas o 3 horas a ver y analizar las resoluciones. No es necesario. Apréndete el número, apréndete de qué va y vas a empezar a ensamblar tu propio marco de lo que es el PLDFT, pero hay cosas que no necesitas saber y que no te van a preguntar y que no le va a interesar a la UIF que te sepas. Entonces, si tú llegas con la UIF y le dices, oye, pero yo me sé el texto de la Convención de Viena de principio a fin, te va a decir, pues no me interesa, me preocupa que más que te sepas el 18 de la ley PIORPI completito, porque son las obligaciones que tienes que hacer, ¿no? Entonces, toda la información que es bibliográfica es la de soportes por si hay dudas que tengan donde consultar, pero yo les voy a ir diciendo qué información es la relevante. La de hoy, las 40 recomendaciones, los títulos de las recomendaciones. Y empiécenlas ahí más o menos a leer. Tampoco se las van a aprender de memoria. Los números y los títulos sí se los van a aprender. Eso se los garantizo, pero es también bastante lógico. O sea, no tienen nombres muy, muy raros, ¿no? Hasta aquí llegamos ya al día de hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ya tengo sus números en el chat. Y Un comentario, Fausto. Sí. A los que se inscribieron a través del colegio, Correcto. les llegará la información del material a través de la coordinadora de eventos. Creo que lo que dijiste del Google Drive es una liga, ¿verdad? Sí, es una liga, es un vínculo. Van a ver la carpeta madre y de ahí pueden bajar todo. También se lo voy a pasar a la coordinadora que contacté con ella hace ratito. Me escribió. Ok, entonces para que los suscribieron a través del colegio les va a llegar la información a través de la coordinadora y cada sesión vamos a tener ligas diferentes. No, la del material es la única liga que van a tener. Va a estar vigente todo el diplomado y de ahí pueden consultarlo en línea o bajarlo completo. Del material y del Zoom, creo que es la misma liga, pero se los confirmo. Ok, si hubiera cambio de liga para las sesiones, también les llegará la liga Por la a misma. través de la coordinadora de eventos, ¿ok? Bueno. Para que ustedes estén pendientes. A los que se inscribieron a través del colegio, al final del diplomado tendrán una constancia para cumplimiento de la norma de EPC por 42 horas, que es lo que dura el diplomado. Es correcto. Así es, y tendrán también su constancia por acá de nosotros, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Creo que ya les dejé suficiente que meditar, ¿verdad? Para el resto de... Yo tengo 2 preguntas. Una es meramente administrativa. La primera es, ¿las facturas de los pagos ya las remitieron para buscarlas? Porque a mí no me llegan, le llegan al contador nada más. Sí, ya las debieron de haber remitido. ¿Nos puedes confirmar cuando ahí ya se mandaron todas las facturas para Sí. que ya le dé yo su pescozón ahí al contador? Esa es una. Y la segunda es, estoy viendo que la gran mayoría de los comentarios de lo que nos mostraste hoy se refieren a prevención de actos terroristas. Entonces, evidentemente les duele mucho a los norteamericanos que les hayan tirado sus torres allá a la mitad del centro financiero. Pero bueno, no vi ninguna correlación de la ley PRIOPRI, la que le comentas tú, PRIOPRI, que nunca he sabido cómo se dice PRIOPRI, ¿no? Prevención de... Antilavado, si quieres, dile la ley antilavado y así Sí, la ley antilavado. Sí, es que luego tiene un nombre tan grande que no sé en qué orden van las letras y entonces ahí tengo que estar cada vez. PRIOPRI le estás llamando tú, ¿no? La ley PRIOPRI. Y no vi ninguna correlación de la PRIOPRI en México, digamos, con la FATCA, que tiene un equivalente en Estados Unidos del Foreign Account Tax Compliance Act. No hay ninguna correlación entre nuestra ley y todas estas 40 recomendaciones de la GAFI con la FATCA.
para la prevención, obviamente, del delito de evasión fiscal en los Estados Unidos para norteamericanos? ¿O cómo se correlaciona eso? Porque eso también es lavar dinero, o sea, simular acciones en países offshore para evadir al fisco de Estados Unidos no es necesariamente una actividad terrorista, pero sí también es lavado de dinero. Entonces, ¿dónde entra eso en todo este círculo que nos estás mostrando? El tema del terrorismo no lo pelan en México, o sea, nadie lo pela. Entonces, no lo ves porque no está, pero lo vas a ver, no te preocupes, ya lo pelaron. Cuando Trump dijo hace poco con el tema de la familia Levarón que nos iba a poner como organizaciones terroristas, se prendieron focos. México sí tiene vulnerabilidades en temas de FT y nadie las pela, entonces las van a poner. Las primeras que lo van a sufrir son las organizaciones sin fines de lucro. Ahora, esto te lo pongo porque te lo van a preguntar en el examen. Entonces, la resolución 1267 es muy probable que te pregunten de qué es, pero sí se va a integrar. En el tema de lo fiscal, sí hay. Todas las entidades financieras, todas, tenemos lista OFAC. Entonces, si hay alguien que me llega, que está en la lista OFAC, voy a mandar mi reporte. Y sí hay cooperación. La gente cree que no hay, pero sí hay. O sea, de hecho, hace poquito los contadores me podrán ayudar más con eso. Hubo un programa para el tema de la gente que se había llevado dinero a Estados Unidos para que declarara el dinero que estaba allá. De hecho, yo lo analicé un poco y era bastante benévolo, porque nada más te grababa ISR de lo que hubieras ganado y si pagaste allá, que seguramente sí te lo descontaba. O sea, gente que se llevaba cientos de millones de pesos pagaba 15,000 pesos de ISR. O sea, una cosa así muy benévola. Sí hay cooperación entre las autoridades fiscales. El tema del offshore es un problema en México y en todo el mundo, pero pues también lo has oído y si no, aquí están los contadores. No están hablando de una tasa mínima empresarial, no están hablando de un impuesto mínimo a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque no es México, es Facebook y es Google, ¿no? Facebook te factura en Irlanda. Entonces lo van a hacer, o sea, va a haber un impuesto mínimo. Ya se está hablando de eso, ya está pronunciando la CC. Son temas que bien dices, parece que no están, pero o no están o sí están, pero no están bien regulados. Y tan es así que nos califica mal el GAFA. Entonces, todo esto va a llegar. Por eso se los digo, el nivel de cumplimiento para actividades vulnerables se va a elevar y se va a elevar sensiblemente. O sea, están ustedes en el foco rojo. Yo como centro cambiario, yo no estoy preocupado. A mí me van a cambiar cosas mínimas. Yo ya sufrí en 2014. Ahorita para mí esto es, yo estoy bien, o sea, me van a seguir pidiendo cosas, con lo del EBR es un dolor de cabeza que se nos van a pedir y lo vamos a ver. Y curiosamente salió en el temario. Ese es uno de los temas que yo no contemplé, la metodología de evaluación de riesgos, porque yo dije, no se las van a preguntar, si todavía ni siquiera tienen la obligación, ¿qué crees? Te la están preguntando, te la van a preguntar. Entonces, las únicas personas que saben de metodología de evaluación de riesgos somos los que estamos en entidades financieras. Y en este grupo en particular ahorita, don Carlos Castillo, que ya sufrió conmigo la metodología de evaluación de riesgos, porque él era oficial de cumplimiento en ASOFOM, y hay por ahí un par de personas más que se están enterando de lo que es la metodología de evaluación de riesgos, o seguramente ya se enteraron y la van a sufrir igual. Pero esto va a ir para todos. Entonces, todo lo que vamos a ver, mi objetivo es que pasen su examen, pero también si hacen actividades vulnerables, se tienen que ir adecuando a esto y planeando realmente su nivel de riesgo y de cumplimiento en función de ello. Por ejemplo, un desarrollador inmobiliario que me dice, oye, yo tengo clientes extranjeros, eso es un foquito amarillo, súper amarillo. ¿Cómo te van a pagar? Me van a pagar por SWIFT. Foco súper amarillo. Ese expediente tiene que estar en perfecto estado, porque todas las transferencias internacionales de fondos, ya sea que entran o salgan de México, las ve la UIF sí o sí. Lo dijo Santiago Nieto en la mañanera en febrero. Lo dijo así claritamente. Entonces, todo lo que vamos a ver, verán que empieza a aparecer en la legislación en los meses por venir. Entonces, pues bueno, no sé si contesta tu pregunta, Ricardo. Sí, totalmente. Y justamente eso que describes, yo soy una persona que recibe pagos SWIFT porque actúo como intermediario de pagos de las operaciones inmobiliarias. Yo sí quisiera sentar el precedente que no todos los agentes inmobiliarios tendrían que preocuparse, porque si son promotores y presentan una factura por un servicio de promotoría de venta, pues finalmente tendrían que rebasar el umbral para tener que estar en las obligaciones, ¿no? Los independientes, la ley lo dice. Y por otro lado, la empresa mía pues, es prestadora de servicios, pues, no son servicios financieros, pero sí podría yo considerar que servir como intermediario de pagos es un servicio financiero. Entonces, y pues sí, ahí es donde me preocupa tener perfectamente cuadrado el
cumplimiento de mi empresa. Si paso o no paso el examen, pues sí espero pasarlo y espero tener mi medallita de oficial de cumplimiento, pero básicamente lo mayor preocupación es tener la empresa perfectamente cuadrada, ¿no? En base a la legislación. Lo van a pasar y eso que comentas es muy interesante. Esto se los platico ya para cerrar el tema de hoy. Lo vi con cámara hace una semana. Les dimos el curso a sus abogados, todos los abogados, 45 abogados de PLD, FT. Va también Luis, toman el curso. Es algo que les preocupa. Son abogados y les preocupa. Y les presenté la tesis jurisprudencial, se las voy a presentar también a ustedes. Es la 1329 de 2019. Es una escritura de compraventa de una propiedad que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, fue anulada por el Tribunal de la Apelación, pero la Suprema Corte de Justicia la confirmó. ¿Por qué la anularon? La anularon. O sea, era una compraventa, la anularon. Regresó el inmueble a la propiedad del vendedor. La anularon porque no se respetaron los límites de dinero en efectivo del artículo 32. Pagaron más en efectivo. Entonces, en la defensa, en el argumento, dicen, oye, pero la ley PIORPI no dice nada de anular. Lo que dice es que va a haber una sanción administrativa, una multa. ¿Por qué te estás yendo más allá de eso, juez? Y el juez dice, mira, papi, por el 32, pero después se va a la exposición de motivos de la ley PIORPI y dice, hay que proteger la economía nacional. De ahí se jala la ley del notariado público y se jala el artículo 91-96. Y de ahí todavía se baja el Código Civil del Estado de Querétaro, porque era en Querétaro. Y lo que él concluye es que no solamente no se debe de pagar en efectivo, sino que el notario que realiza una actividad vulnerable no debió de haber protocolizado esa escritura, no debió de haber hecho el acto. Así. Ese es su criterio jurisprudencial. Y me decían en cámara, oye, pero pues es uno, ¿no? O sea, todavía no es. Les digo, sí, es uno, Simón. ¿Ustedes creen que van a modificar ese criterio? En donde le están diciendo a ustedes, notarios, que no van a poder escriturar una propiedad que se pagó en efectivo, que no se respetó el límite. ¿Ustedes creen que va a cambiar ese criterio? Me dicen, no. Pues no, güey. Entonces, también no se vayan con la idea de que, bueno, si no lo dice mientras yo me esté cubriendo. No, hay que ver cómo cubrirlo. Ya habrá operaciones en individual que ver. Pero no crean que porque hay más o menos cumplo, estoy bien. O sea, eso no va a pasar. De hecho, nos lo van a elevar muchísimo. Y por eso hay que tener mucho cuidado en las estructuras de cumplimiento. Entonces, pues bueno, los que realizan actividad vulnerable ya tendremos tiempo de sobra para checar sus estructuras, para ver que estén cumpliendo adecuadamente. Y pues de que vamos a pasar el examen, pues vamos, porque yo también lo voy a hacer, digo, espero también pasarlo, ¿verdad? Del 26 de junio iba con un problemota encima, pero lo pasé. Entonces, pues así vamos con este. Si no tienen más preguntas. Yo tengo una pregunta curiosa, Fausto, una pregunta. El examen, entiendo, es una sola vez y luego hay que renovarlo. 5 años. Entonces, Sí. es un examen para 5 años. Tu certificación va a durar 5 años y la puedes renovar a los 5 años. Ok. Yo acabo de Gracias. renovar la mía de la comisión, la de la UIF dijeron igual, 5 años. Así es. Gracias. Muy bien, pues ahora sí, si no tienen más dudas o preguntas, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por asistir y pues nos vemos el jueves.